tardes, queridos hermanos y hermanas. Me llena de una grande alegría de compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios de este domingo. El Señor no se cansa de amarnos, de ofrecernos su gracia, de ofrecernos su perdón y su misericordia. Jesús se presenta como el que nos viene a liberar del pecado, como el que viene a darnos la fuerza para que podamos vencer al demonio y sus obras que nos acechan, que nos invitan para que nos apartemos del camino de Dios. Continuamente somos tentados, somos invitados a alejarnos del camino de Dios. La realidad del pecado, aunque muchos la niegan, es una realidad evidente y clarísima en nuestra vida, en la vida personal, en la vida familiar, en la vida social, en la vida mundial. Vivimos en medio de una realidad, de una situación dividida por el pecado, dividida por las actitudes de los hombres que hemos decidido alejarnos del camino de Dios, que hemos dejado que el pecado nos domine y que el pecado se vuelva en contra de nosotros mismos y en contra de nuestros hermanos. El pecado es una realidad gravísima en la que todos estamos involucrados. Hay quien sí lo reconocemos y quien no, pero está presente la realidad del mal. La realidad del pecado que nos va asediando y que nos va dañando y nos va impidiendo de una o de otra manera comprometernos a seguir el camino de Dios. El pecado es tan grave que rompe nuestra relación con Dios, rompe la relación con los demás, rompe la relación con la creación y también rompe la relación con nosotros mismos. Así de grave y de fuerte es la realidad del pecado. Por eso Jesucristo viene a luchar en contra del mal, viene a luchar en contra del pecado cada día. Y tú y yo, que somos sus seguidores y que queremos comprometernos a vivir unidos con Él, pues también estamos llamados a luchar, a declararle cada día la guerra al demonio y sus obras, a trabajar conscientemente para dejarnos conducir por la gracia de Dios. Hay un problema muy grave para esto. Nos cuesta mucho trabajo reconocer que somos pecadores. Y entonces, ante esa realidad, pues Dios no puede hacer nada si tú y yo no nos reconocemos humildemente pecadores y no somos capaces de poder aceptar que nos hemos apartado de su camino, porque eso es el pecado. Apartarnos del camino de Dios, darle la espalda a Dios, vivir ajenos a lo que Él nos está proponiendo. Dios nos ha creado para que vivamos unidos con Él, y lo más grave es cuando nosotros no vivimos unidos con Él. Y el pecado precisamente crea esa división en medio de nosotros. La mentira divide, la violencia divide, los vicios dividen, destrozan vidas, destrozan familias, destrozan a la sociedad. La violencia divide y está creando muchísimo mal a nuestro alrededor. Desde luego provocada por las ambiciones, provocada por los deseos de poder, provocada por el deseo de tener, por el deseo de placer. En fin, hay tantas cosas que están en este sentido integradas de tal manera que van destruyendo nuestra vida y nos apartan del camino de la salvación y de la gracia. Desde el principio, Adán y Eva ofendieron gravemente a Dios, y cuando Dios le preguntó a Eva por qué había comido del fruto del árbol prohibido, le dijo: la serpiente me engañó y comí. Y le preguntó a Adán: ¿y por qué comiste tú?
porque la mujer que me diste por compañera me dio y comí. ¿Cuál es la conclusión, hermanos? Nos cuesta mucho trabajo reconocer nuestro pecado. Nos cuesta mucho trabajo aceptar que nos equivocamos. Pero hay un dicho popular que dice así medio grotesco, pues desde que se inventaron las disculpas se acabaron los tarugos. Entonces necesitamos aceptar que somos pecadores y que hemos ofendido gravemente a Dios y que hace falta entonces volvernos a Él con un corazón humilde y sencillo y aceptar pues que Él nos ama infinitamente y que viene a liberarnos de todas nuestras cadenas y esclavitudes. Abramos nuestro corazón al Señor, creamos firmemente en su poder y con las palabras que hemos dicho hoy en el Salmo responsorial, confiemos en ese amor grande y misericordioso del Señor. Perdónanos, Señor, y viviremos. Hermano, te pido en el nombre de Dios nuevamente que hagas la caridad de transmitir este mensaje a muchos más hermanos con los que tú tengas contacto, porque si tú no me ayudas, si tú no colaboras con el Señor, sobre todo, su palabra no puede ser anunciada. Su mensaje se queda nada más en unos cuantos y muchos seguimos viviendo en las tinieblas, en la mentira, en la soberbia, en el orgullo, en el rechazo a Dios y a su plan de amor y de salvación. Colabora, hermano, te lo pido en el nombre de Dios y que Dios te bendiga y te llene de su gracia. Un abrazo sincero y fraterno para todos.